Buenos días. En esta mañana vamos a continuar con el segundo principio de cómo conocer a Dios. Y en este tópico vamos a investigar a la luz de la Escritura y del Espíritu de Profecía cómo hacer su voluntad. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el primer principio. Y recordemos que tomábamos como punto de referencia San Juan capítulo 17, versículo 3, donde la inspiración dice que la vida eterna depende de conocer a Dios. Hablábamos de que el verbo conocer en griego es ginosko y simplemente significa informarse, saber, tener idea, percatarse de algo, entender un texto, comprender algo, pero conocer a Dios en la semántica hebrea es el verbo yadá, que significa ser engendrado, tener intimidad, familiaridad, confianza, dependencia absoluta, amistad con el soberano, con nuestro creador. No es simplemente informarse. Y decíamos que el resultado de conocer a Dios para muchos es simplemente fonética, letra muerta, es una teoría o una idea, un ritualismo y una teología humana. Saber en el contexto de Yadá, que no define a Dios simplemente, sino cuando lo conozco. Y conocer a Dios, pues implícitamente hay pureza, hay paciencia, cada día nos volvemos más auténticos, más genuinos, se manifiesta a través del amor, de la integridad. El conocer a Dios va a restaurar mi carácter, mis pensamientos, mis acciones, mis deseos. Y no entro ya en argumentaciones ni en pleitos, sino que testifico del amor a Dios. Para iniciar esta segunda parte, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, gracias por amarnos. Queremos abrir tu palabra en esta mañana. Queremos conocerte, Señor, porque la vida eterna depende de ello. Danos tu bendición, tu compañía y enséñanos, Señor. Revélanos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir al Salmo 37. Salmo 37 y el versículo 4. Salmo 37, 4 nos dice lo siguiente: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse para muchos es simplemente disfrutar, pero a la luz de la semántica hebrea, el verbo deleitarse es en el hebreo anat, y cuando uno lo traduce al español, deleitarse, cuando en la semántica hebrea el verbo es anat, y cuando lo traducimos dice que es la oportunidad de ser moldeado, de permitir a Dios que nos moldee, que nos transforme, que nos cambie para poder deleitarnos en Él y que Él pueda conceder las peticiones de nuestro corazón. Cuando leemos el texto, pues simplemente deleitarse, creemos que es disfrutar de la vida, disfrutar de las cosas de este mundo, pero deleitarse, que es el verbo anat, simplemente ser moderado. Y si lo tomamos en la experiencia de San Juan capítulo 3, es tener un nuevo nacimiento. En el libro de Isaías capítulo 54, Isaías capítulo 54, vamos a ver qué nos dice la revelación. Isaías capítulo 54, versículo 17, dice lo siguiente: ninguna arma forjada contra ti prosperará,
¿Por qué? Porque el Señor está al control. Ninguna arma, ninguna situación, ninguna adversidad, ninguna enfermedad va a prosperar si nosotros nos deleitamos en Jehová, si nosotros permitimos que Él transforme nuestro día a día. En el Salmo 118, vamos a ver lo que nos dice David. Salmo 118. Salmo 118, versículo 17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios, de Jehová, del Señor, de nuestro soberano. No he de morir, dice el salmista, he de vivir para proclamar las obras del Señor. Cuando nosotros permitimos que Él nos transforme, que Él nos cambie, que nos dé un nuevo nacimiento, ninguna arma va a prosperar contra nosotros, ninguna enfermedad, ninguna adversidad. Al contrario, nos va a dar la oportunidad de forjar las obras establecidas por el Señor. Para continuar en este breve repaso del segundo principio, quiero introducir un párrafo del deseado de todas las gentes en el capítulo titulado El Sermón del Monte, la página 282, y nos dice así: la pureza y firmeza de propósito son las condiciones mediante las cuales se recibe la luz de Dios. Para recibir la luz de Dios, para que ese nuevo nacimiento se pueda dar en nosotros, dice que hay dos condiciones: la pureza y firmeza de propósito son las condiciones mediante las cuales se recibe la luz de Dios. Y sigue diciendo la inspiración. Recuerden, estamos leyendo El deseado de todas las gentes, capítulo titulado El Sermón del Monte, página 282. La pureza y firmeza de propósito son las condiciones mediante las cuales se recibe la luz de Dios. El que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele. No puede transigir con el error. El vacilar y ser tibio en obedecer la verdad es elegir las tinieblas del error y el engaño satánico. Si yo deseo conocer la verdad, si yo deseo hacer la voluntad de Dios, debo estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele, la luz mayor y la luz menor. No puedo transigir con el error. El error me lleva a vacilar, me lleva a ser tibio en obedecer la verdad establecida por Dios. Es elegir las tinieblas del error y el engaño satánico. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a mirar lo que la inspiración dice. Vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pablo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 2 al 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El énfasis en este segundo principio es cómo aprender a hacer la voluntad de Dios. Y el apóstol dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos santifiquemos. En otros aparte hemos hablado que la palabra santo significa apartarse de para comprometerse con.
Es decir, apartarme de todo lo que me aleja de Dios y de mi semejante, pero acercarme a Dios con toda su revelación. En el libro Ministerio de Curación, la inspiración haciendo énfasis en este texto, en la página 110 y en el capítulo titulado El poder de la voluntad, la sierva de Dios dice, todo depende de la acción correcta de la voluntad. Todo radica en la fuerza de la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Es el poder gobernante en la naturaleza del hombre para tomar una decisión firme, sí a lo bueno, a lo justo, a lo limpio, a lo puro, y no a todo lo que me aleje de Dios y mi semejante. Miremos lo que dice el Salmo 40 acerca de lo que la sierva de Dios escribió. El Salmo 40. Salmo 40 y versículo 8 dice así, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y recordemos que es una profecía mesiánica, de las tantas que hay en el Antiguo Testamento. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Pero el diablo enseña en el mundo cristiano, lastimosamente, de que todo radica en la cruz, que todo se dio en la cruz y que todo se desarrolló en la cruz. Pero las Escrituras enseñan que no es solamente lo que hizo por ti, por mí en la cruz, sino en lo que hizo en nosotros, tiene que ver con la voluntad. El Señor consulta mi voluntad. Si quieres venir en pos de mí, niégate, niégate. Entonces no solamente lo que hizo por nosotros en la cruz, sino lo que hizo en nuestra voluntad. Cómo el Señor quiere que nosotros sometamos su voluntad. Y el Señor de manera especial, Él consulta a mi voluntad si yo estoy dispuesto a entregarla. En el deseado de todas las gentes, nuevamente, en la página 106 del deseado de todas las gentes, página 106 del deseado de todas las gentes, el capítulo titulado La Victoria. Y en la página 106 dice la inspiración lo siguiente: el tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. No puede dominar nuestra mente a menos que la entreguemos a su dirección. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo antes de que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. El tentador no puede nunca obligarnos a pecar, a hacer lo malo, a transgredir la ley de Dios. No puede dominar nuestra mente, a menos que la entreguemos a su dirección. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo, antes de que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Y la inspiración sigue diciendo aquí mismo, en el capítulo La Victoria, la página 106 dice, pero todo deseo pecaminoso que acariciemos le da un punto de apoyo. Todo detalle en que dejamos de alcanzar la norma divina es una puerta abierta por la cual Él puede entrar para tentarnos y destruirnos. Y todo fracaso o derrota de nuestra parte le da ocasión de vituperar a Cristo. Y por ende vamos perdiendo la fuerza, la voluntad, el control del dominio propio. Recuerde que el único canal de salvación es aprender a conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Haciendo su voluntad.
El dominio propio es la fortaleza más grande en el ser humano. Y la comunidad científica viene trabajando eso, porque ellos están preocupados de que la gran mayoría de los jóvenes han perdido la fuerza de la voluntad, no tienen dominio propio. Y los psicólogos, los sociólogos, los psiquiatras y los antropólogos vienen mirando muy detenidamente el comportamiento del ser humano, y esta comunidad está preocupada porque cada vez los jóvenes tienen menos dominio propio y cada vez se somete su voluntad más a la voluntad hacia lo malo, hacia el pecado, a acariciar lo que el Señor no ha permitido. En el libro del conflicto de los siglos, vamos a leer una parte muy importante, página 313 del conflicto de los siglos, el capítulo titulado Heraldos de una nueva era. Conflicto de los siglos, página 313, capítulo titulado Heraldos de una nueva era. Cualquiera, dice la inspiración, es un llamado para ti, es un llamado para mí, es una invitación para ti, para mí. Cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que le ha sido dada, recibirá aún más luz. A esa alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. Recuerden que en el deseado de toda la gente leíamos que el que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele. Ahora, el Señor dice en el conflicto de los siglos que cualquiera de nosotros que con rectitud de corazón trate de hacer su voluntad, Dios le va a mandar más luz. Y no solamente luz, será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es el anhelo de Dios que nosotros permanezcamos para siempre. Vamos a hacer un pequeño resumen. Recuerden, la vida eterna depende de conocer a Dios. Necesitamos aprender a conocer a Dios. Y en este segundo tópico estamos hablando de la gran necesidad de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo no hago la voluntad de Dios, yo no tengo dominio propio. Y el amor sin dominio propio es una pasión desordenada. El gozo sin dominio propio es una fiesta inmoral. La paz sin el dominio propio es una actitud indiferente ante la vida. La paciencia sin el dominio propio es una pasividad estoica. La benignidad sin el dominio propio es la falta de disciplina. La bondad sin el dominio propio es permisividad. Y la fe se convierte en superstición y sincretismo cuando no tenemos dominio propio. La mansedumbre sin el dominio propio es miseria y pobreza. De ahí radica la importancia de hacer la voluntad de Dios. Si yo hago la voluntad de Dios, tengo dominio propio. Y el resultado es todos estos elementos que aparecen en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 2, que son la característica de tener dominio propio. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir que nos permita hacer su voluntad. Padre, gracias por el estudio de tu palabra. Es muy clara y muy sencilla. Necesitamos aprender a hacer tu voluntad para llegar a desarrollar dominio propio. Que tu Espíritu nos guíe, Señor, para poderlo obtener y desarrollar en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.